2026 es el año de uno, de iniciar, caballo de fuego. El elemento que vamos a ver protagónico es el fuego. ¿De qué habla el fuego? La capacidad que nosotros tenemos de expandir, de creatividad, la capacidad de hacer, el espíritu, la fuerza. Es un año que va a premiar a cada uno de nosotros por nuestra propia valentía, por el vigor que tenemos. El caballo o un año de caballo de fuego también se caracteriza por superar los obstáculos. No en vano los jinetes son encargados también de atravesar las barreras que la vida nos pone. ¿Cuál es esa área de la vida que te ha costado mucho? ¿Cuál es eso que estás encerrando o que terminaste en un 2025 que es un año 9? ¿Y de qué manera te vas a abrir para superar el obstáculo? Cada uno de nosotros estamos en un reto familiar, amoroso, quizás las finanzas, el tema con los hijos. ¿Cuántas personas no pudieron concebir en el 2025? El año 1 es una invitación para que tengamos esa fe. Es un año de mucha fuerza, es un año de muchas oportunidades, donde la vida nos pide iniciar con Aries, iniciar con identidad, iniciar con chispa, con vigor. Es un año de atreverse, es un año atrevido, es un año que nos va a pedir autoexigencia, regulación, control, dinamismo, capacidad y sobre todo pasión. Si hay algo que le sobra al signo de Aries es la pasión. Si en el 2026, año de fuego, año 1, de grandes inicios, nosotros no aprendemos a confiar en nosotros mismos, es como estar un barco a la deriva. Y cada vez que nosotros sentimos o conectamos con esa energía de pérdida, genera frustración. Por eso, en esas áreas de nuestra vida nos va a beneficiar mucho Júpiter. El 2026 es un año donde Júpiter ingresa a Leo y empieza a abrir las brasas de los leones. Grandes personas, grandes personalidades de signo Leo, ascendentes en Aries y signo Sagitario son los que van a estar marcando la pauta de crecimiento. A Leo le corresponde crecer y brillar mucho en el 2026. ¿Cuál es la situación de vida que en este momento te conflictúa más? ¿Cuál es esa situación que en este momento sientes como fracaso? Ahí, justamente en ese punto donde no has podido brillar, el 2026 nos dice que es un año excelente para poder iniciar, comenzar cosas que nosotros habíamos dejado pendientes. Es un año de iniciar. 2026, año del caballo, año de fuego. Saturno, Neptuno marcan la pauta en el signo de Aries. No es momento de dormir. El reloj despertó, ahora es momento de wake up. La vida nos dice despertemos de la ensoñación y que los sueños neptunianos en Piscis ya terminaron. Ahora es momento de verlos materializar en nuestra existencia y no que se queden únicamente como sueños. 2026 nos espera para cada uno de los signos. ¿Cuáles son las perspectivas? Las vamos a ver aquí. ¿Cuáles son los mejores mensajes que van a estar impactando a nivel personal, profesional, a nivel vocacional para cada uno de los signos? Aquí lo vamos a trabajar. Un 2026 nos espera. Bienvenido, caballo de fuego. Virgo para el 2026. ¿Cómo se acomodan los planetas si eres de signo Virgo o si eres ascendente en Virgo? O en este caso, si tienes tal vez la luna en el signo de Virgo. Bueno, Virgo recibe un 2026. Cabe aclarar que ustedes también son pioneros. El 1 de enero del 2026, su planeta regente, Mercurio, abre el año en el signo de Capricornio. Aquí lo podemos apreciar en una perfecta conjunción con un asteroide que se llama Juno a los primeros grados de Capricornio y esto corresponde a la casa 5. ¿Qué significa? ¿Qué traduce esto? Virgo, lo peor ya pasó, ya quedó atrás. Este 2026 te liberas de lo que la vida te está diciendo que sueltes, que dejes de ser. Este 2026 la vida te va a dar la oportunidad de poder brillar y de poder iniciar unas metas laborales a través de la pasión. La casa 5 es la casa de las pasiones. Y si Mercurio, que es tu planeta regente, empieza el 2026 en los primeros grados de Capricornio, es supremamente importante para Virgo lo que esté pensando entre 1, 2, 3, 4 y 5 de enero. Esos 6 primeros días de enero, no subestimes tus ideas, porque hay muchas ideas creativas logrables y alcanzables en metas para el 2026. Una Venus Star Point que ustedes la van a tener en la casa 5
premiando la creatividad. Entonces, Virgo, es un año donde tú vas a poder iniciar un proyecto que sea muy tuyo, muy creativo, que te conecte con esa verdadera esencia de lo que quieres mostrarle al mundo, sobre todo a través de la pasión, de lo que te gusta y lo más importante que debes tener en cuenta, que sea a largo plazo. Es un año de crecer a largo plazo. Si tienes a Mercurio empezando el año en el signo de la cabra, en la montaña, es empezar a desarrollar toda la estrategia mental, que esto no le queda para nada difícil a Virgo. Por el contrario, estás más cerquita de lograr la meta que de no lograrla. Urano lo vas a tener en toda tu casa 10 este 2026, Virgo. ¿Qué está pidiendo? Que hay que actualizarse. Todos aquellos Virgos ascendentes, soles en Virgo, que no estén empleando tecnología en su trabajo, en sus emprendimientos, el 2026 excluye a los que no y premia a los que sí. ¿De qué lado quieres estar, Virgo? ¿De los que están atrás, de los que están adelante? Tú eliges porque es un año uno, que muchas cosas se van a dar o van a partir de acuerdo a nuestro pensamiento, de acuerdo a la capacidad que nosotros tengamos de utilizar nuestro propio Mercurio. Es un año donde el planeta que más te va a estar acompañando en este trasegar, en este tiempo, va a ser Saturno y Neptuno, que van a estar iniciando una manera distinta de vivir la vida, quizás la maestría más grande. Saturno va a estar en tu casa 8. Hay una cantidad de temas que va a estar depurando para Virgo, hay una cantidad de insights que va a aprender Virgo. También va a ser un signo que va a estar siendo como muy sabio, como muy conocedor de las cosas. Es un año que también le va a permitir mucho a Virgo ver la vida con una perspectiva distinta, entregarse a los procesos diferente. Es un año de mucho crecimiento. Júpiter, que es el planeta de la expansión durante todo o parte del 2026, Virgo lo va a tener en la casa 12, en la casa de los gurús, en la casa de la introspección, en la casa de la psique. ¿Qué puede estar haciendo Júpiter en Leo en la casa 12 para ti, Virgo, durante gran parte del 2026? Ampliando la capacidad de visión y el espectro no solamente intelectual, sino también intuitivo. Es un año donde vale la pena que Virgo arriesgue cosas acerca de su intuición y se lance y le siga el paso y se deje guiar por ese Júpiter en la casa 12 a través de la intuición. ¿Cuál es el olfato que tienes, Virgo, ascendentes y lunas? Hay que aprender a confiar más en el instinto. Quizás eso es lo que está marcando la pauta para ustedes en el éxito con Júpiter en la casa 12. Ver más adentro, confiar más en el adentro y de pronto aterrizarlo como buen signo de tierra en el afuera. Los retos, los primeros eclipses del 2026 van a estar en ustedes, Virgo. La vida todavía pide que terminen de soltar y que terminen de depurar algo que tal parece le hace falta cositas. La ventaja es que la tarea más grande ya la hicieron. Hay que ser muy cuidadosos con los temas fiscales. Si Saturno, que es la auditoría, entra a la casa 8, donde también vemos compromisos compartidos y demás, pues es un año de ponernos muy listos con el tema contable, con el tema de impuestos, con el tema de deudas, a quién debemos si es que esto llega a pasar y estar como muy cuidadosos con esa línea de tiempo para estar al día con aquellas situaciones que se puedan presentar de imprevisto, ¿no? Neptuno a veces cuando está con Saturno de un momento a otro nos trae como esos flechazos o esas representaciones de Saturno allí. Creo que es un año también que va a estar muy gobernado en el amor. Si nos damos cuenta, el día 6 de enero, Venus Star Point le corresponde a Virgo en la casa 5, la casa de los placeres, la casa de los encuentros, anunciando y auspiciando también una muy buena relación con pareja, independientemente que se tenga o no se tenga. Cuando hay una Venus Star Point en la casa 5 para Virgo, pues está mostrando de que la relación más cercana o más íntima que se tiene casi siempre con la pareja, donde nosotros intimamos con el otro, son momentos de un nuevo reset, es como una nueva novela, como un nuevo libro, como algo distinto que la vida le va a decir, cambiemos esta dinámica y ahora hagámoslo distinto, ahora hagámoslo diferente, ahora apostémosle esto al amor. Es también un año donde se le va a favorecer demasiado los vínculos reales, auténticos y lo que sí. No necesariamente es terminar. No le tengan miedo a Plutón en la casa 7. Plutón en la casa 7 muchas veces no corta. Plutón en la casa 7 lo que ayuda es a construir, pero desde la realidad,
a construir desde la esencia, a construir desde verdaderamente quién somos tú y yo, cómo podemos aportarnos y cómo podemos crecer juntos. Que a Virgo siempre le gusta también estar como en masa, ¿no? Y estarlo llevando de esta manera. Excelente pronóstico también, perspectivas para ustedes los Virgo. Claramente atender temas de salud también lo va a estar haciendo Quirón entre el paso de la casa 8 a la casa 9.